El comedor de la mansión de los Albuquerque, en el corazón del imperio del Brasil, es un santuario de poder. El brillo de los cristales, el peso de la plata y el aroma a cera de carnauba se mezclan con el sonido de conversaciones pulidas y susurros de alianzas. En el centro de todo, presidiendo la mesa como un monarca en su corte, el barón Lourenço de Albuquerque, patriarca de puño firme, discute los precios del café con la misma seriedad con que arregla el destino de los hombres. De repente, el tintineo de un vaso al ser golpeado impone un silencio repentino. Su hijo y único heredero, Antonio, recién llegado de sus estudios en Europa, se ha puesto de pie. Todas las miradas se clavan en él, cargadas de expectación. Esperan un brindis, quizás el anuncio de un compromiso con la hija de otro varón, una unión que fortalecería aún más el imperio de la familia. Pero Antonio no habla. Con pasos firmes y deliberados, cruza el opulento salón hasta la puerta principal y la abre. En el umbral, como una sombra que no se atreve a profanar la luz, está de pie Esperanza, una de las esclavas de la casa, con la mirada baja y las manos entrelazadas con nerviosismo. Un jadeo ahogado escapa de los labios de la baronesa Genoveva. El varón aprieta los puños sobre la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le vuelven blancos. Indiferente a la tormenta que se gesta, Antonio le tiende la mano a la joven, que la acepta, temblorosa. La guía hasta el centro de la sala, junto a su propia silla vacía, y enfrenta la mirada atónita de su familia y de los invitados. Con una voz clara que corta el aire como una cuchilla, declara: «Esta mujer es mi esposa». El silencio que se produce a continuación no es de paz, sino el pesado y ominoso silencio que precede a la guerra. Aquella noche, el heredero de los Albuquerque no solo presentó a su novia, declaró la guerra a su propia estirpe, encendió la mecha de una rebelión personal que amenazaba con reducir a cenizas todo lo que el nombre de su familia representaba: el poder, la tradición, el honor y la riqueza construida sobre las espaldas de hombres y mujeres como la que ahora estaba a su lado. Un año antes, el escenario era muy diferente. Antonio de Albuquerque había sido enviado a Coimbra a estudiar Derecho, un rito de iniciación casi obligatorio para los vástagos de la élite cafetera. Su padre esperaba que volviera con un conocimiento más profundo de las leyes que protegían su patrimonio. Sin embargo, en Europa, Antonio descubrió otro tipo de saber. Se sumergió en las ideas abolicionistas e ilustradas que recorrían el continente, libros y panfletos que hablaban de libertad, igualdad y derechos humanos universales. Regresó a Brasil no como el heredero dócil que su padre había moldeado, sino como un hombre atormentado. La opulencia de su hogar, que antes le parecía natural, ahora lo asfixiaba. Veía la brutalidad y la injusticia sobre la que se asentaba cada piedra de su casa, cada grano de café de sus plantaciones. Su conciencia se había convertido en un tribunal que juzgaba a su propia familia. Fue en medio de esta crisis existencial que realmente vio a Esperanza. Ella no era una esclava más entre las docenas que servían en la casa grande. Poseía una dignidad silenciosa y una inteligencia que brillaba en sus ojos, a pesar de la sumisión que se le imponía. Huérfana, había sido comprada de niña y había crecido en la mansión, volviéndose invisible para todos. Para todos, excepto para el recién llegado Antonio. Él comenzó a ver en ella el símbolo de toda la injusticia que lo atormentaba. Movido por un impulso que mezclaba la compasión y la rebeldía, empezó a enseñarle a leer y a escribir en secreto. Se reunían en la quietud de la vieja capilla de la hacienda, un lugar sagrado que se convirtió en el santuario de su transgresión.
Las lecciones sobre el abecedario pronto dieron paso a conversaciones sobre sueños, miedos y anhelos. Descubrieron un mundo en el alma del otro. Para Esperanza, él fue la primera persona que le dirigió la palabra no para darle una orden, sino para preguntarle por sus pensamientos. Para Antonio, ella era la única verdad en un universo de hipocresía. La admiración mutua se transformó en un amor tan profundo como prohibido, un sentimiento que ambos sabían que el mundo en que vivían jamás aceptaría. Conscientes de que las leyes de los hombres nunca bendecirían su unión, buscaron una ley superior. En una ceremonia clandestina, oficiada por un viejo sacerdote, abolicionista que arriesgó su propia libertad, se casaron ante Dios. Sellaron un pacto que consideraban más sagrado que cualquier decreto del imperio. La dramática escena en el comedor no fue un acto de locura impulsiva, sino el primer y desesperado paso para obligar al mundo a reconocer la verdad de su sagrado juramento. El caos que siguió a la declaración de Antonio fue como una bomba de cristal estallando en el silencio. Los invitados, algunos boquiabiertos, otros fingiendo una repentina indisposición, se levantaron de la mesa. Las excusas fueron susurradas, las reverencias apresuradas. En cuestión de minutos, el gran salón comedor, antes un escenario de poder y prestigio, se vació, dejando a la familia Albuquerque sola, rodeada por los restos del banquete y las ruinas de su honor. El barón Lourenço se puso de pie lentamente, cada movimiento cargado de una furia contenida que era más aterradora que cualquier grito. Sus ojos, fríos como el acero, no se posaron en su hijo, sino en Esperanza, como si fuera una mancha, una suciedad que había que limpiar. Con una voz baja y venenosa que cortaba el aire, ordenó a dos de sus sirvientes: «Saquen a esta cosa de mi vista». Pero Antonio se movió con la rapidez de un rayo. Se interpuso entre los sirvientes y Esperanza, protegiéndola con su propio cuerpo. «Ella es mi esposa», repitió, esta vez no como una declaración, sino como una advertencia. «No la tocarán. Dormirá en mi habitación y será tratada con el respeto que su nueva condición exige». Era la primera vez en su vida que desafiaba físicamente una orden directa de su padre. La compostura del varón finalmente se hizo añicos. El torrente de ira, contenido por las apariencias, se desató. «¡Traidor!», rugió, golpeando la mesa con el puño. «¿Esta es la gratitud que muestras a la sangre que te di, al nombre que llevas? Has sido corrompido por ideas extrañas, por una locura que te ha envenenado el alma. Esto no es amor, es una enfermedad, y juro por Dios que te curaré, aunque tenga que quemar la fiebre de tu cuerpo». Fue entonces cuando intervino la baronesa Genoveva. No lo hizo con el calor de una madre, sino con la frialdad de una estratega. Se acercó a Antonio, ignorando por completo a Esperanza. «Hijo mío», dijo, su voz un susurro de seda y acero, ¿acaso no comprendes el alcance de tu escándalo? No se trata de tus sentimientos, se trata de nuestro legado. El nombre Albuquerque tardó generaciones en construirse. No permitiré que lo destruyas por un capricho vulgar. El primer castigo no se hizo esperar. El varón declaró a su hijo prisionero en su propia casa, le prohibió salir de sus aposentos, le retiró el acceso a cualquier fondo y apostó guardias en su puerta. Su objetivo era simple y brutal: aislarlo del mundo, doblegar su voluntad a través de la soledad y recordarle que, a pesar de sus ideas europeas, en aquella casa no era más que una pieza en el tablero de su padre. A pesar de las protestas de Antonio, que fueron ahogadas por la fuerza, Esperanza fue arrancada de su lado.
No la devolvieron a sus antiguos deberes, donde su presencia sería un recordatorio constante de la afrenta. La arrastraron fuera de la casa grande, a través del patio oscuro, hasta la senzala. Allí la encerraron en un pequeño cuarto de castigo, un cubículo de tierra húmeda y sin ventanas, para que recordara cuál era su verdadero lugar en el mundo. Para Esperanza, el terror fue absoluto. El paso del brillo de los candelabros del comedor a la oscuridad total de la celda fue un descenso al infierno. Podía oír los murmullos de los otros esclavos a través de la delgada pared, una mezcla de lástima y miedo. A sus ojos, ella era una mujer sentenciada. Sin embargo, en la negrura asfixiante, se aferró al recuerdo del rostro de Antonio, a la fuerza de su voz, al llamarla esposa. Esa palabra era su única luz. Mientras tanto, en la casa grande, la mente del varón trabajaba con una precisión febril. No se conformaría con un simple castigo. Quería borrar el error, aniquilarlo. Mandó llamar a su abogado y al médico de la familia. Su plan tenía dos frentes, el legal y el mental. Intentaría anular el matrimonio secreto, argumentando que una esclava no tenía capacidad jurídica para consentir, y, simultáneamente, iniciaría los trámites para declarar a Antonio mentalmente incapacitado, un loco cuyos actos no tenían validez. Antonio, encerrado en su jaula de oro, comprendió rápidamente que su idealismo no bastaría para ganar esta guerra. Las declaraciones audaces y los grandes gestos habían fracasado. Su padre no era un hombre al que se pudiera convencer con argumentos morales. Para proteger a Esperanza y a sí mismo, tendría que aprender a luchar en el mismo terreno de su padre, el de la astucia, la estrategia y la crueldad. Y entonces, en medio de su aislamiento, surgió un frágil hilo de esperanza. Un joven esclavo, Tiago, a quien Antonio siempre había tratado con una amabilidad poco común, se deslizó hasta su puerta con el pretexto de entregar la cena. Oculta bajo el pan había una pequeña nota. Con el corazón en un puño, Antonio la desplegó. Eran solo 2 palabras, escritas con la letra torpe de quien recién aprende: coraje, lucho. Era la letra de Esperanza. No estaba rota, y él no estaba solo. La nota de Esperanza fue un bálsamo y un acicate para el alma de Antonio. Aquellas 2 palabras contenían un universo de fuerza, una promesa de que, aunque sus cuerpos estuvieran separados, sus voluntades luchaban juntas. Dejó de verse a sí mismo como un salvador solitario y comenzó a sentirse como un soldado en una guerra de 2 frentes. La pasión idealista dio paso a una determinación fría y calculadora. Al día siguiente, los engranajes de la maquinaria del varón comenzaron a moverse. El doctor Arnaldo, un hombre cuya lealtad al varón superaba con creces su juramento a la medicina, visitó a Antonio. La consulta fue una farsa grotesca. El médico interpretó la defensa apasionada que hizo Antonio de la humanidad de Esperanza como un síntoma de fiebre cerebral y sus argumentos abolicionistas como una prueba de delirio moral. Cada palabra de Antonio era torcida, catalogada y convertida en un clavo más para el ataúd de su cordura. Poco después llegó el abogado de la familia, el doctor Freitas, un hombrecillo de ojos astutos y una columna vertebral inexistente. Se reunió con el varón en el despacho y sus voces, aunque bajas, resumaban confianza. El plan era sencillo: solicitarían al tribunal eclesiástico la anulación del matrimonio, argumentando la incapacidad jurídica de la esclava. Freitas le aseguró al varón que, con el testimonio del doctor Arnaldo sobre la inestabilidad mental del heredero, el caso sería un mero trámite. Antonio sabía que no podía ganar esa batalla con las armas de su padre. El poder y el dinero de los Albuquerque compraban jueces y diagnósticos. Pero recordó las lecciones de Coimbra.
La ley era un laberinto de interpretaciones, y un buen abogado podía encontrar caminos que otros no veían. Su única esperanza era contactar a alguien fuera de la esfera de influencia de su padre, un joven jurista que había conocido en Río de Janeiro, famoso por sus ideas progresistas y su audacia en los tribunales. Mientras Antonio planeaba su contraataque legal, Esperanza libraba su propia batalla en la oscuridad. El miedo no la había paralizado, la había enfocado. Crecida en la casa, conocía cada uno de sus secretos, las lealtades y rencores que se movían bajo la superficie de la obediencia. Sabía que la información era el arma de los desposeídos y estaba dispuesta a usarla. A través de una rendija en la puerta de su celda, consiguió susurrar unas palabras a May Benedita, una anciana esclava que era la matriarca no oficial de la senzala. No suplicó ayuda ni lloró por su destino. Le habló de un futuro distinto, de la posibilidad de un mundo con menos crueldad, un mundo por el que su hijo Antonio estaba dispuesto a luchar. Apeló a la sabiduría de la anciana, no a su piedad. May Benedita, que había visto docenas de rebeliones ahogadas en sangre, al principio se mostró escéptica, pero la dignidad indomable en la voz de Esperanza la conmovió. Vio en ella no a una víctima, sino a una líder. Con un casi imperceptible asentimiento, aceptó ayudar. Activó una antigua y eficiente red de comunicación que recorría la hacienda, un lenguaje de miradas, gestos y susurros que era invisible y ensordecedor para los amos. La red no tardó en dar sus frutos. Tiago, el joven mensajero, mientras servía el café en el despacho del varón, escuchó una conversación que le heló la sangre. El varón, impaciente por los lentos procedimientos de la ley, le estaba dando instrucciones al capataz. Hablaba de endurecer la disciplina de Esperanza para quebrarle el espíritu. Peor aún, mencionó la posibilidad de simular un intento de fuga, un pretexto perfecto para que un disparo perdido acabara con el problema de raíz. La terrible noticia voló por la hacienda de 1905, los campos a la cocina, de la cocina a los establos, hasta llegar a los oídos de Tiago, quien, arriesgando su propia piel, se la transmitió a Antonio. El mensaje fue un golpe brutal. Su padre no se conformaría con anular un matrimonio o desheredarlo. Estaba dispuesto a asesinar a Esperanza para limpiar la mancha de su honor. El tiempo de las estrategias legales y las esperas pacientes había terminado. La vida de Esperanza estaba en peligro inminente. La lucha ya no era por el honor o los ideales, era por la supervivencia. En la soledad de su habitación, Antonio miró los barrotes invisibles que lo retenían y comprendió que tenía que escapar. Tenía que llegar hasta ella, protegerla y sacarla de allí antes de que la fría crueldad de su padre se convirtiera en una sentencia de muerte irrevocable. La amenaza de muerte contra Esperanza transformó el miedo de Antonio en una furia helada. Su lujosa habitación, con sus muebles de jacarandá y sus cortinas de seda, se le antojaba ahora más opresiva que la celda de su esposa. La puerta estaba vigilada día y noche. La única salida era la ventana. Daba a los jardines traseros de la casa una caída de 2 pisos hasta el césped cuidadosamente podado. Era un salto peligroso, pero la alternativa era una certeza mortal. Bajo la mortecina luz de la luna comenzó su trabajo. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza de la pluma y el florete, se dedicaron a una tarea brutal. Rasgó las sábanas de lino, las pesadas cortinas de brocado, todo lo que pudiera servirle. Trabajó en un silencio febril durante toda la noche, trenzando los jirones de tela en una cuerda tosca pero resistente, un cordón umbilical que lo conectaría con la libertad. Pero el varón era un adversario que no descansaba.
Intuyendo que la voluntad de su hijo no se quebraba, decidió añadir una nueva vuelta al torniquete de la tortura. Le envió un ultimátum a través de un sirviente. Si al final de la semana no firmaba los documentos que certificaban su locura y anulaban su matrimonio, Esperanza sería vendida, y no a un vecino, sino a un notorio propietario de minas en Minas Gerais, un hombre cuya crueldad era legendaria. Era un destino del que se decía que nadie regresaba. Poco después, la baronesa Genoveva le hizo una visita. No vino con amenazas, sino con un arma mucho más afilada: la lástima. Se sentó frente a él, vestida de luto, y lloró. Lloró por el brillante futuro que él estaba desechando, por el apellido que arrastraba por el fango, por el hijo que había perdido a causa de una obsesión enfermiza. Le mostró cartas de amigos influyentes de la corte, todas expresando su preocupación por su salud mental. Fue un asalto psicológico calculado para hacerlo dudar de su propia razón. Sin embargo, aquella manipulación tuvo el efecto contrario. En las lágrimas frías y calculadas de su madre, Antonio no vio amor, sino el luto por la pérdida de un símbolo de estatus, de un heredero. Comprendió que para sus padres él no era un hijo, sino un activo que se había devaluado. Aquella dolorosa epifanía cortó el último lazo emocional que lo unía a ellos, fortaleciendo su resolución de escapar no solo de la casa, sino de todo lo que representaban. Mientras tanto, la red de Esperanza trabajaba en las sombras. Al enterarse de la amenaza de la venta, supo que el tiempo se había agotado. A través de la cadena de susurros, le hizo llegar a Antonio un mensaje vital. No contenía palabras de amor, sino información estratégica. Los horarios de las rondas, de los guardias en los jardines y la ubicación de una piedra suelta tras la capilla, donde había logrado esconder un pequeño cuchillo robado de la cocina, un arma para cortar la cuerda o para defenderse. La rebelión silenciosa ganó nuevos y valientes reclutas. May Benedita, experta en las hierbas del campo, preparó en secreto una potente infusión somnífera, inodora e insípida. El plan, tan audaz como peligroso, era que Tiago ofreciera a los guardias de la puerta de Antonio un café caliente para la vigilia, un café especial para asegurarles un sueño profundo. El riesgo era enorme. Si los descubrían, el castigo sería terrible. La noche elegida para la fuga llegó envuelta en el presagio de una tormenta. No había luna y el viento, cada vez más fuerte, agitaba las copas de los árboles, un aliado que ayudaría a enmascarar cualquier ruido. En la hacienda de los Albuquerque, todos los hilos del destino, la tiranía, el amor y la rebelión estaban a punto de tensarse hasta el límite. El futuro de dos almas pendía de los acontecimientos de las próximas horas. Con el corazón martilleándole en el pecho, Tiago se acercó a los dos guardias apostados ante la puerta de Antonio. Les sonrió con su estudiada inocencia juvenil, bromeando sobre el frío de la noche. Les ofreció una jarra de café caliente, un regalo de las cocineras, según dijo. Los hombres, aburridos y sin la menor sospecha, aceptaron con gratitud, sin saber que en aquella bebida oscura se escondía el primer acto de la liberación. Dentro de su habitación, Antonio permanecía de pie junto a la ventana con la cuerda trenzada en sus manos, escuchando. El silencio del pasillo era total. Cada segundo se estiraba, convirtiéndose en una eternidad de tensión. Necesitaba que los guardias se durmieran para poder actuar. La espera era una agonía, un limbo suspendido entre el fracaso y la libertad, dependiendo enteramente del coraje de un niño y de la eficacia de unas hierbas secretas. Pasaron 10 minutos que se sintieron como 10 años. Antonio, con el oído pegado a la puerta, apenas se atrevía a respirar.
Primero escuchó un bostezo, luego un murmullo incoherente, finalmente un golpe sordo, el sonido de un cuerpo pesado cayendo de una silla, seguido de un segundo golpe más suave. Después, nada. El silencio que se instaló en el pasillo era profundo, antinatural. La poción de May Benedita había funcionado. Sin perder un segundo más, Antonio arrastró un pesado baúl hasta la ventana y aseguró la cuerda trenzada a una de las vigas del suelo. Por un instante miró hacia la oscuridad que se abría a sus pies. El viento aullaba, como un presagio. Era el abismo entre la vida que le habían impuesto y la que había elegido. Pensó en esperanza, en las dos palabras de su nota, y esa fue toda la fuerza que necesitó. Se descolgó por la ventana hacia la noche incierta. El descenso fue una tortura. La tela áspera le despellejó las manos y el viento lo golpeaba contra el muro de piedra de la mansión. A mitad de camino, una contraventana mal cerrada se soltó por una ráfaga de viento y se estrelló contra la pared con un estruendo que le pareció ensordecedor. Se quedó inmóvil, pegado a la piedra, esperando que las luces se encendieran y las voces gritaran. Pero solo le respondió el gemido del viento. La tormenta que se avecinaba era su cómplice. Cuando sus pies tocaron por fin la hierba húmeda del jardín, un temblor de alivio y adrenalina recorrió su cuerpo. Estaba fuera de su celda, pero seguía en el corazón del territorio enemigo. Cada sombra parecía un guardia, cada susurro del viento una voz de alarma. Su próximo objetivo era la capilla. Allí lo esperaba la promesa de un arma y el último vestigio de la ayuda de esperanza. Se movió a través de los jardines de su infancia como un fantasma. Los rosales y las estatuas de mármol que antes representaban la belleza y el orden, ahora eran obstáculos y escondites en su huida desesperada. Se deslizó por los senderos usando un conocimiento íntimo del terreno en contra de quien se lo había proporcionado, su propio padre. Al llegar a la capilla, el aire frío y el olor a incienso rancio lo recibieron. A tientas, buscó detrás del altar hasta que sus dedos encontraron la piedra suelta que Esperanza le había indicado. Metió la mano en el hueco y sus dedos se cerraron sobre la empuñadura de un pequeño cuchillo. No era un arma noble como las espadas de su entrenamiento, sino una herramienta de cocina, un arma de siervo. En ese momento, le pareció más valiosa que todo el oro de su familia. Ahora venía la prueba más difícil: cruzar el patio abierto que separaba los jardines de la senzala, un terreno expuesto y patrullado. El tiempo corría en su contra, el cambio de guardia del amanecer se acercaba. Mientras se preparaba para correr, levantó la vista hacia la casa grande y vio una luz encendida. Era la ventana del despacho de su padre. La silueta del varón se movía de un lado a otro, como un león enjaulado planeando su próximo ataque. No solo huía de los guardias, huía de la mente incansable de aquel hombre. De repente, en la oscuridad de la senzala, una luz parpadeó. Una pequeña llama, probablemente de una lámpara de aceite, se encendió y se apagó 2 veces. Era la señal. May Benedita le estaba indicando que el camino estaba despejado. Confiando su vida a esa red invisible de solidaridad, Antonio tomó aire y corrió. Corrió más rápido que nunca, impulsado por el miedo y por el amor. Llegó sin aliento a la pared exterior del cuarto de castigo. Se pegó a los ladrillos húmedos y susurró el nombre de ella a través de una grieta. Esperanza. La respuesta fue un murmullo casi inaudible desde el interior, una mezcla de sorpresa, miedo y un alivio infinito. Estaban juntos, separados solo por un muro. Había superado la primera etapa, había llegado hasta ella. En aquel instante, apoyado contra la fría pared de la celda de su esposa, Antonio comprendió que la rebelión no era un único acto grandilocuente, sino
Una cadena de pequeños actos de coraje. Historias como esta nos recuerdan que la verdadera fuerza a menudo se encuentra en la resistencia silenciosa. Si usted cree en el poder de la lealtad y en las alianzas forjadas en la adversidad, lo invitamos a suscribirse al canal para que estas crónicas de libertad nunca dejen de ser contadas. El alivio de haber llegado hasta ella fue reemplazado inmediatamente por la frustración. La puerta de la celda era de una madera gruesa y nudosa y estaba asegurada por un pesado candado de hierro en el exterior. El pequeño cuchillo que empuñaba era inútil contra él. Antonio sintió una oleada de desesperación. Haber superado los muros de la mansión solo para ser detenido por una simple cerradura era una ironía cruel, una burla del destino. Pero desde el interior, la voz de esperanza, serena y precisa, lo ancló. No había pánico en ella, solo análisis. Le describió la cerradura, le contó que era vieja y que a menudo se atascaba. Le explicó que el capataz, para abrirla, usaba una barra de metal que guardaba en la herrería cercana. No había pasado su encierro lamentándose, sino estudiando las debilidades de su prisión. Su mente era un arma tan afilada como cualquier cuchillo. Mientras Antonio sopesaba la locura de intentar forzar la entrada a la herrería, una figura emergió de las sombras de la senzala. Era Juan, el herrero, un hombre corpulento cuyo silencio ocultaba una profunda aversión por los amos. May Benedita lo había despertado. Sin decir palabra, el hombre se arrodilló junto a la cerradura, sacando de su faja un juego de herramientas de metal. La rebelión sumaba un nuevo soldado, uno cuyas manos podían romper cadenas. El trabajo de Juan fue una sinfonía de tensión. Cada roce del metal, cada chirrido, sonaba en la noche como un grito. Antonio vigilaba, con el cuchillo en la mano, sus ojos fijos en la luz lejana del despacho de su padre. El viento, que arreciaba a medida que la tormenta se acercaba, era su único aliado, un manto de sonido que envolvía el delicado y peligroso trabajo de la liberación. Con un crujido metálico, seco y definitivo, el candado cedió. Juan abrió la pesada puerta y Esperanza salió a la noche. Estaba pálida y delgada, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Ella y Antonio se miraron durante un segundo que contuvo toda una vida de anhelos y miedos. No hubo tiempo para un abrazo. El peligro era una bestia que les pisaba los talones. Ahora estaban juntos, tres fugitivos en el corazón de la hacienda. Juan les explicó el plan, urdido por la sabiduría colectiva de la senzala. El camino principal estaría vigilado. Su única ruta era a través de los interminables campos de café en dirección al río. Allí, al amanecer, un viejo pescador, un hombre libre que debía favores a May Benedita, los esperaría con una pequeña canoa para llevarlos río abajo, lejos de las garras del varón. Por un momento, Esperanza vaciló. Huir significaba dejar atrás a los únicos a quienes había considerado su familia, a Tiago, a May Benedita, a Juan. Sentía el peso de la culpa, como si estuviera abandonando a sus compañeros de armas en medio de la batalla. Su libertad tenía un sabor agridulce, manchado por el destino de los que se quedaban. Antonio vio la duda en sus ojos. Tomó su mano y mirándola con una solemnidad que era un juramento, le hizo una promesa. «Nuestra libertad no será solo nuestra», le dijo. «Juro que usaré todo lo que he aprendido, todo lo que soy, para luchar por ellos». Esto no es el final de la lucha, es el comienzo. Sus destinos individuales se fundieron en una causa común. En ese preciso instante, un grito rasgó la noche desde la casa grande. «¡Ha escapado! ¡El heredero ha escapado!». La luz en el despacho del varón se apagó y casi de inmediato varias antorchas se encendieron en los patios. La caza había comenzado.
El tiempo de la planificación se había agotado de forma brutal y repentina. ¡Corran!, gruñó Juan, empujándolos hacia la oscuridad del cafetal antes de desaparecer él mismo en las sombras de la senzala. Sin mirar atrás, Antonio y Esperanza se hundieron en el mar de plantas de café. Detrás de ellos, los ladridos de los perros y los gritos de los hombres se acercaban. Ya no eran un heredero y una esclava, eran dos fugitivos, corriendo por sus vidas bajo un cielo a punto de estallar. La plantación de café se convirtió en un laberinto de sombras y terror. Detrás de ellos, las luces de las antorchas se balanceaban como ojos de demonios danzando en la oscuridad. El ladrido de los perros de caza, un sonido que siempre habían asociado con la persecución de esclavos fugitivos, ahora era la banda sonora de su propia cacería. Cada aullido parecía morderles los talones, recordándoles que el fracaso significaba la muerte o algo peor. Correr a ciegas por el cafetal era un suplicio. Las ramas de los cafetos les arañaban el rostro y les rasgaban la ropa. El suelo irregular y lleno de raíces era una trampa constante para sus pies. Antonio, acostumbrado a los salones pulidos y a los caminos bien trazados, tropezaba y caía, sintiéndose torpe e inútil. Fue entonces cuando la verdadera fuerza de Esperanza se manifestó. Ella, que había crecido con la tierra bajo sus pies, se movía en la oscuridad con una seguridad asombrosa. Conocía los senderos ocultos, los lugares donde el terreno era más firme. Tomó la delantera, agarrando la mano de Antonio con firmeza. La dinámica entre ellos se invirtió por completo. En el mundo civilizado, él era el protector. En esta selva oscura y hostil, ella era la guía, la que conocía el camino a la supervivencia. El ladrido de los perros se volvió ensordecedor. Estaban sobre ellos. Justo cuando Antonio creía que todo estaba perdido, Esperanza lo arrastró hacia una zanja poco profunda, un antiguo canal de irrigación cubierto de maleza. Se arrojaron al fondo, cubriéndose con hojas muertas y tierra húmeda, conteniendo la respiración. Segundos después, las figuras del capataz y varios hombres pasaron a pocos metros de su escondite, sus botas chapoteando en el barro, siguiendo a los perros que, confundidos por un rastro que se desvanecía, seguían de largo. Acurrucados en la zanja, en la oscuridad total, sus cuerpos temblaban, no solo de frío y miedo, sino por la cercanía del otro. Podían sentir el latido frenético del corazón de su compañero, el calor de su aliento. Rodeados de enemigos, en el corazón del peligro, su unión era el único refugio, la única certeza. Aquel instante de silencio e intimidad fue un juramento más poderoso que cualquier palabra, y entonces el cielo se rompió. La tormenta, que había estado amenazando toda la noche, se desató con una furia tropical. La lluvia caía a cántaros, una cortina de agua que bendecía y maldecía a la vez. Lavaría su rastro, confundiendo a los perros, pero también convertía el suelo en un lodazal que hacía cada paso una lucha agotadora. Los relámpagos iluminaban fugazmente el paisaje, amenazando con revelar su posición a sus perseguidores. Desde el balcón de la casa grande, el barón Lorenzo observaba la tormenta, impávido. El agua empapaba su ropa, pero la rabia lo mantenía ardiendo por dentro. Gritaba órdenes que se perdían en el fragor del trueno, prometiendo una fortuna a quien le trajera a los fugitivos, vivos o muertos. Rugió, sin importarle ya ni el heredero ni el legado, solo la erradicación de la rebelión. El capataz, un hombre cruel llamado Borges, escuchó la promesa de recompensa. Lo anunció. Lluvia no lo detuvo. Al contrario, pareció avivar su sed de violencia. Ordenó a sus hombres que dejaran a los perros, ya inútiles, y que se fiaran de sus propios ojos y de su conocimiento del terreno. La caza dejó de ser instintiva y se volvió más humana,
más inteligente y, por tanto, más peligrosa. Después de lo que pareció una eternidad, arrastrándose por el fango y la lluvia, vieron un claro entre los árboles. Habían llegado al límite de la plantación. Debajo de ellos, a través del velo de la tormenta, distinguieron el brillo plateado del río. La esperanza, casi extinguida, volvió a nacer en sus pechos. Estaban cerca, pero la libertad aún no era suya. El camino hasta la orilla era una pendiente empinada y resbaladiza, un barranco de lodo y piedras sueltas. Mientras comenzaban el peligroso descenso, escucharon el grito de Borges a sus espaldas. Los había visto. Estaban atrapados, con sus perseguidores cerrando el cerco por arriba y un camino casi intransitable hacia el río por abajo. La carrera estaba a punto de llegar a su violento final. Sin escapatoria posible, con las espaldas al precipicio y sus cazadores al frente, Antonio hizo lo único que podía. Se mantuvo firme. Colocó a Esperanza detrás de él, protegiéndola, y encaró al capataz Borges, cuya sonrisa cruel brillaba a la luz de las antorchas. «Se acabó el juego, niño bonito», se burló Borges. «El varón los quiere de vuelta. A usted para su encierro y a la mercancía para su castigo». La palabra mercancía resonó en el aire cargado de lluvia, un insulto que deshumanizaba a la mujer que amaba. Fue esa palabra la que extinguió el último vestigio de miedo en Antonio y lo reemplazó con una fría claridad. «Alto ahí, Borges», dijo, y su voz no fue la de un suplicante, sino la de un amo. La inesperada autoridad en su tono hizo que el capataz, por un instante, dudara. En ese breve momento de vacilación, Antonio metió la mano bajo su camisa empapada y extrajo una pequeña bolsa de cuero impermeable. De su interior sacó un documento doblado, protegiéndolo de la lluvia con su propio cuerpo. «Esta mujer no es mercancía», declaró, su voz proyectándose por encima del sonido de la tormenta. «Esta mujer se llama Esperanza de Albuquerque y es una ciudadana libre de este imperio». Borges soltó una carcajada. «¿Y quién lo dice? ¿Tú? ¿Un loco que se casa con sus bienes?» Antonio, impasible, desplegó el documento. «No lo digo yo», replicó. «Lo dice la ley». Lo que sostenía en su mano era una carta de alforria, un documento de manumisión oficial, sellado y firmado en la corte de Río de Janeiro. Aquel había sido su verdadero plan, su movimiento más astuto, ejecutado en secreto antes incluso de confrontar a su padre. Mientras estaba en Europa, a través del sacerdote abolicionista, había utilizado los fondos de su propia herencia materna para comprar legalmente la libertad de Esperanza. El documento había llegado a sus manos el día antes de la fatídica cena, su arma secreta para una guerra que sabía inevitable. El matrimonio fue su revolución moral, la carta de alforria era su revolución legal, una bomba de tiempo esperando el momento adecuado para estallar. El capataz no sabía leer, pero su vida de obediencia le había enseñado a reconocer el poder de un sello oficial. Contempló el papel, luego el rostro resuelto de Antonio. Borges era un hombre brutal, pero no estúpido. Comprendía la abismal diferencia legal entre capturar una esclava fugitiva y secuestrar a una mujer libre, casada con él, heredero de una familia poderosa. Lo primero era su deber, lo segundo podía llevarlo a la horca. Antonio vio la duda en sus ojos y presionó su ventaja. «Si le pones una mano encima ahora», le advirtió, su voz tan cortante como el viento, «no estarás cumpliendo una orden, estarás cometiendo un crimen, y cuando te juzguen, mi padre negará haberte ordenado secuestrar a su nuera. Estarás solo, Borges». Usó el miedo que su padre inspiraba como un arma contra el propio sirviente del varón. Esa fue la estocada final.
El capataz miró a sus hombres, que ahora retrocedían inseguros, miró la recompensa que se le escapaba de las manos y el dogal de la horca que parecía materializarse ante sus ojos. Con una maldición que se ahogó en un trueno, escupió en el lodo. La autoconservación venció a la codicia. «Que se vayan al infierno», gruñó, dándose la vuelta. Ordenó la retirada a sus hombres. Las antorchas de los perseguidores se alejaron, sus luces siendo devoradas de nuevo por la negrura del cafetal. En la cima del barranco, bajo la lluvia torrencial, se hizo un silencio profundo, roto solo por el rugido del río abajo. Por primera vez en muchas horas estaban a salvo. El agotamiento contenido por la adrenalina los golpeó con la fuerza de una ola. Estaban empapados, heridos, embarrados y exhaustos, pero habían ganado. No con la fuerza, sino con la inteligencia. No con la violencia, sino con la ley. Allá abajo, en la orilla del río, una pequeña luz parpadeó, una señal de esperanza en la oscuridad. El pescador los esperaba. Su terrible noche en la hacienda Oro Verde había terminado. El resto de sus vidas estaba a punto de comenzar. Mano a mano, con el barro succionando sus pies a cada paso, Antonio y Esperanza comenzaron el difícil descenso hacia el río. Cada resbalón, cada agarre desesperado a una raíz expuesta era parte del precio de su libertad. No era una huida elegante, sino una lucha sucia y agotadora contra la tierra misma que los había visto nacer en mundos opuestos. Al llegar a la orilla, embarrados y sin aliento, no eran un heredero y una esclava, sino dos supervivientes. Allí, bajo el refugio de un viejo árbol, los esperaba Silverio, el pescador. Era un hombre curtido por el sol y el río, con un rostro tan lleno de arrugas como un mapa antiguo. No hizo preguntas. La petición de May Benedita era para él una orden más sagrada que la de cualquier varón. Les hizo una seña para que subieran a su canoa, una embarcación humilde que en ese momento les pareció el carruaje más espléndido del mundo. Mientras Silverio empujaba la canoa hacia la corriente oscura del río, Antonio y Esperanza se volvieron para mirar por última vez la tierra que abandonaban. La silueta de la casa grande se recortaba a lo lejos contra el cielo tormentoso, un monumento a un poder que ya no los podía alcanzar. Vieron cómo las luces de las antorchas se extinguían una a una, como estrellas moribundas. Era el adiós definitivo a su pasado. De vuelta en la mansión, el capataz Borges se enfrentó a la ira silenciosa del varón, relató lo sucedido, no omitiendo el detalle crucial del documento legal. El rugido que el varón había estado conteniendo murió en su garganta, reemplazado por un silencio helado, mucho más terrible. Comprendió la magnitud de su derrota. Su hijo no lo había vencido con la pasión de un joven rebelde, sino con la fría lógica de la ley. El mismo instrumento que el varón había usado toda su vida para construir su poder. El varón Lorenzo caminó hasta su despacho y cerró la puerta. Los retratos de sus antepasados, pintados al óleo, parecían juzgarlo desde las paredes. Había pasado su vida entera obsesionado con la pureza de su linaje, con la perpetuación de su nombre, y en su intento por proteger ese legado de una supuesta mancha, había amputado su propia descendencia. Tenía sus tierras, su fortuna y su honor intacto ante la sociedad, pero no tenía un heredero. Su imperio, tan vasto y poderoso, moriría con él. La baronesa Genoveva no derramó una lágrima por el hijo que había perdido. Su furia era fría y aristocrática. Se lamentaba por las alianzas rotas, por los nietos de sangre pura que nunca nacerían, por el declive social que la falta de un heredero significaba. Su dolor no era el de una madre, sino el de una reina cuyo reino acababa de ser sentenciado a la extinción. En la senzala, un silencio tenso se apoderó de todos. Esperaban la inevitable represalia.
el azote, la tortura. Pero el varón, consumido por su propia y amarga derrota, no tenía fuerzas para la venganza. Una cacería de brujas solo habría revelado la profundidad de la rebelión que había germinado bajo sus narices, exponiendo su debilidad. Por primera vez, el miedo del amo a parecer débil fue más fuerte que su necesidad de inspirar terror. Los aliados de los fugitivos estaban a salvo. A bordo de la canoa, la tormenta comenzó a amainar. Con las primeras luces del alba, la lluvia cesó y un sol pálido se abrió paso entre las nubes. La luz iluminó los rostros de Antonio y Esperanza. Se miraron, realmente por primera vez, como dos personas libres. Las marcas de la lucha estaban en sus rostros y en sus ropas, pero en sus ojos había una paz que nunca antes habían conocido. En el suave vaivén de la canoa planearon su futuro. No irían a la capital a convertirse en un estandarte del movimiento abolicionista. Su amor era demasiado personal para ser convertido en un arma política. Decidieron seguir el río hacia el sur, hacia las nuevas provincias donde la tierra era barata y el pasado de un hombre importaba menos que su voluntad de trabajar. Soñaban con una vida simple, una pequeña granja, una casa construida por sus propias manos. El río se convirtió en su bautismo. A medida que la corriente los alejaba de las tierras de los Albuquerque, sentían que sus antiguas identidades se disolvían en el agua. Él ya no era el heredero de un imperio de café. Ella ya no era la esclava marcada por un título de propiedad. Eran simplemente Antonio y Esperanza, dos nombres desnudos, listos para escribir una nueva historia desde el principio. Pasaron los años. Lejos, muy lejos de los valles cafetaleros, en las tierras fértiles del sur de Brasil, una nueva vida echó raíces. Antonio y Esperanza construyeron su hogar no con el trabajo de esclavos, sino con el sudor de sus propias frentes. Levantaron una pequeña casa de madera, labraron la tierra y vieron crecer el maíz y los frijoles bajo el mismo sol que una vez había sido testigo de su opresión. Su vida era dura, marcada por el ritmo de las estaciones y el esfuerzo físico. No había sirvientes, ni plata, ni cristales, pero por las noches, sentados en el porche de su casa, contemplando un horizonte que les pertenecía, sentían una paz y una plenitud que toda la riqueza de los Albuquerque jamás podría comprar. Eran dueños de sus días, de sus cuerpos y de sus almas. Tuvieron hijos, niños de piel mestiza y ojos brillantes, que crecieron corriendo descalzos por la tierra libre. Niños que nunca conocerían el chasquido del látigo, que nunca verían a su madre bajar la mirada ante un amo. Para ellos, el mundo era un lugar de posibilidades, no una prisión de castas. En la risa de sus hijos, Antonio y Esperanza encontraron la verdadera victoria de su rebelión. Antonio nunca extrañó los salones de la corte ni las discusiones filosóficas. Descubrió que había más verdad en el ciclo de la siembra y la cosecha que en todos los libros de leyes que había estudiado. El joven idealista que había querido cambiar el mundo con palabras se convirtió en un hombre que construía un mundo mejor con sus manos, un pequeño rincón de justicia y dignidad para su familia. Esperanza, por su parte, se convirtió en el corazón de su pequeña comunidad. La mujer a la que le habían prohibido el conocimiento se dedicó a compartirlo. Enseñó a leer y a escribir no solo a sus hijos, sino a los hijos de otros colonos bajo la sombra de un gran árbol. El saber, que para ella había sido un regalo clandestino, se convirtió en su ofrenda al nuevo mundo que estaba ayudando a construir. Mientras tanto, en la hacienda Oro Verde, el tiempo se había detenido. El barón Lorenzo envejeció, convirtiéndose en un fantasma que deambulaba por los pasillos de su silenciosa mansión.
La baronesa había muerto años atrás, llevándose consigo el último vestigio de vida familiar. La hacienda seguía produciendo café, la maquinaria del lucro seguía funcionando, pero era un cuerpo sin alma, una tumba dorada. Un día llegó al valle una noticia que sacudió los cimientos del imperio. Desde la capital llegaban rumores cada vez más fuertes de que el gobierno, presionado por el mundo y por las crecientes revueltas, estaba a punto de decretar el fin de la esclavitud. La ley áurea era inminente. El orden social por el cual el varón había sacrificado a su propio hijo estaba a punto de derrumbarse por el peso de la historia. El varón murió solo, en su enorme cama, sin un heredero a quien dejarle su nombre o su fortuna. Con él murió la línea de los Albuquerque. Sus vastas tierras, sin un sucesor claro, fueron divididas y vendidas a hombres de negocios, comerciantes que veían el café como una mercancía y no como un legado de sangre. El viejo mundo de la aristocracia rural se desvaneció, convirtiéndose en polvo y recuerdo. Muchos años después, un viajante llegó al pequeño pueblo del sur donde vivían Antonio y Esperanza. Les trajo noticias de su antigua provincia. Les habló de la muerte del varón y del fin de una era. Ellos recibieron la noticia no con alegría ni con rencor, sino con una serena melancolía. Era el cierre definitivo de un capítulo doloroso de sus vidas, una herida que finalmente podía cicatrizar por completo. Su historia personal, su fuga desesperada, se convirtió con el tiempo en una pequeña leyenda, un cuento susurrado que se entrelazó con la gran historia de la abolición en Brasil. No fueron generales, ni políticos, ni escribieron manifiestos. Simplemente se amaron y demostraron que un acto de amor, en un mundo construido sobre el odio, es el acto más revolucionario de todos. La elección que hicieron Antonio y Esperanza fue la de construir en lugar de heredar. Rechazaron un reino construido sobre la injusticia y, en su lugar, erigieron un hogar modesto sobre los cimientos del respeto mutuo. Su historia nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en hectáreas de tierra ni en sacos de café, sino en la libertad de poder mirar a los ojos de la persona amada y ver a un igual. El gran varón Lourenço de Albuquerque, en cambio, fue un prisionero de su propia creación. Vivió y murió encadenado a una idea de honor que valoraba la pureza de la sangre por encima de la felicidad de un hijo. Su tragedia no fue perder a su heredero, sino haber sido incapaz de reconocer en él a un hombre, viendo en su lugar solo el eslabón de una dinastía. El imperio que con tanto esmero protegió se reveló como un castillo de naipes. Parecía formidable, eterno, inamovible. Sin embargo, bastó el amor prohibido de dos jóvenes para exponer su fragilidad fundamental, porque todo sistema basado en la deshumanización de otros es, en esencia, una mentira. Y las mentiras, por muy bien defendidas que estén, tarde o temprano se derrumban bajo el peso de la verdad. La mansión de los Albuquerque, otrora un vibrante centro de poder, se convirtió en un eco de la vida del varón, vasta, opulenta y completamente vacía. El silencio que se instaló en sus salones tras su muerte fue el veredicto final de la historia, un recordatorio sombrío de que la tiranía, al final, solo conduce a la soledad y al olvido. El coraje de Antonio no fue el de un guerrero que empuña la espada, sino el de un pensador que se atreve a desafiar las verdades de su tiempo. Su acto de rebelión más grande fue insistir en la humanidad de Esperanza, en un mundo que se la negaba. Fue el coraje de la convicción, a menudo más escaso y más potente que el coraje físico. Y el coraje de Esperanza fue, si cabe, aún más profundo.
Fue la valentía de atreverse a aprender en un sistema que le imponía la ignorancia. Fue la valentía de atreverse a amar en un mundo que le prohibía sentir. Y fue la valentía de luchar, no con armas, sino con inteligencia y resiliencia, convirtiéndose en la estratega silenciosa de su propia liberación. No podemos olvidar tampoco el valor de los aliados que encontraron en el camino. Personas como Tiago, May Benedita y el herrero Juan, que arriesgaron lo poco que tenían, su propia seguridad, por un principio de lealtad y decencia. Nos demuestran que las grandes transformaciones rara vez son obra de un solo héroe, sino de una red de pequeñas y valientes complicidades. La historia de Antonio y Esperanza redefine la naturaleza misma del valor. No es la ausencia de miedo. Sin duda, ellos sintieron un terror abrumador en cada paso de su huida. El verdadero coraje, nos enseñan, es mirar al miedo de frente y decidir que aquello por lo que se lucha, el amor, la dignidad, la libertad, es inmensamente más importante. Su amor no fue un simple romance que cruzaba barreras sociales, fue una bomba que las demolía. Al casarse, al crear una familia, no estaban simplemente uniendo sus vidas, estaban declarando, con sus acciones, que la jerarquía de razas y castas sobre la que se sostenía todo el imperio era una ficción, una mentira cruel y arbitraria. Ese simple acto de amor era una amenaza existencial para el sistema, porque si un hombre como Antonio podía ver a una mujer como Esperanza como su igual, como su esposa, entonces toda la justificación ideológica de la esclavitud se desmoronaba. Si ella no era inferior, entonces ¿quién lo era? Su amor personal era una herejía política. El pequeño rancho que construyeron en el sur fue más que un hogar. Fue la encarnación de un nuevo mundo posible. Una sociedad en miniatura donde la familia se definía por el afecto, no por la sangre. Donde el trabajo dignificaba, no oprimía. Y donde el color de la piel era tan solo eso, un color, y no una sentencia. ¿Acaso un solo gesto de amor puede alterar el curso de la historia? Tal vez no por sí solo, pero puede crear un universo de diferencia para aquellos que se atreven a vivirlo. Puede demostrar que es posible vivir de acuerdo con una ley más elevada, una ley del corazón, incluso cuando las leyes de los hombres dictan lo contrario. Mientras ellos construían su pequeña utopía, la nación entera se convulsionaba en el mismo debate. Su lucha personal era un reflejo de la lucha de Brasil por reconciliarse con su propia alma, por decidir si sería una tierra de amos y siervos o una nación de ciudadanos. La ley áurea, cuando finalmente llegó, fue un triunfo de la decencia, el fin de una era de barbarie. Pero, como bien sabían Antonio y Esperanza, abolir la esclavitud en el papel era solo el primer paso. El verdadero desafío, el que tomaría generaciones, era abolir la esclavitud de las mentes y los corazones. Su historia nos sirve como un poderoso recordatorio de esa verdad. Nos enseña que la libertad legal es un prerequisito, pero la verdadera libertad es un estado del alma. Es el reconocimiento de la dignidad inherente en cada ser humano, un principio que ellos vivieron mucho antes de que se convirtiera en ley. El legado de la esclavitud es una sombra larga y persistente. Por eso es vital recordar no solo la brutalidad del sistema, sino también la inextinguible luz de la resistencia humana. Recordar a aquellos que, como nuestros protagonistas, se negaron a aceptar el mundo tal como era y lucharon por el mundo como debería ser. La verdadera medida de una persona, nos dice esta crónica, no se encuentra en la cuna en que nace ni en la herencia que recibe, sino en la nobleza que cultiva en su espíritu. Se encuentra en la capacidad de amar sin barreras y en la valentía de defender ese amor contra el mundo entero.
Imaginemos por un momento a Antonio y Esperanza, ya ancianos, sentados en el porche de su casa, rodeados no de riquezas, sino de hijos y nietos libres. Su legado no fue una firma en un libro de contabilidad, sino una generación de personas que crecieron sin conocer el significado de la palabra amo. El viaje de ellos nos enseña que las verdades más importantes, a menudo, son las que un sistema entero intenta ocultar. Nos muestra que la justicia, aunque a veces parezca imposible, siempre encuentra un camino a través de los actos de aquellos que se niegan a rendirse. Si usted cree que estas historias de coraje deben seguir siendo contadas, que los secretos del pasado deben salir a la luz para iluminar nuestro presente, su suscripción a este canal es el apoyo que nos permite continuar esta misión. Gracias por acompañarnos. Que la historia de Antonio y Esperanza les inspire a reconocer que el amor, cuando es verdadero y valiente, no es solo un sentimiento, es la fuerza más liberadora que existe. El pequeño rancho que construyeron en el sur fue más que un hogar, fue la encarnación de un nuevo mundo posible. Una sociedad en miniatura donde la familia se definía por el afecto, no por la sangre, donde el trabajo dignificaba, no oprimía, y donde el color de la piel era tan solo eso, un color y no una sentencia. ¿Acaso un solo gesto de amor puede alterar el curso de la historia? Tal vez no por sí solo, pero puede crear un universo de diferencia para aquellos que se atreven a vivirlo. Puede demostrar que es posible vivir de acuerdo con una ley más elevada, una ley del corazón, incluso cuando las leyes de los hombres dictan lo contrario. Mientras ellos construían su pequeña utopía, la nación entera se convulsionaba en el mismo debate. Su lucha personal era un reflejo de la lucha de Brasil por reconciliarse con su propia alma, por decidir si sería una tierra de amos y siervos o una nación de ciudadanos. La ley áurea, cuando finalmente llegó, fue un triunfo de la decencia, el fin de una era de barbarie. Pero como bien sabían Antonio y Esperanza, abolir la esclavitud en el 1900 papel era solo el primer paso. El verdadero desafío, el que tomaría generaciones, era abolir la esclavitud de las mentes y los corazones. Su historia nos sirve como un poderoso recordatorio de esa verdad. Nos enseña que la libertad legal es un prerequisito, pero la verdadera libertad es un estado del alma. Es el reconocimiento de la dignidad inherente en cada ser humano, un principio que ellos vivieron mucho antes de que se convirtiera en ley. El legado de la esclavitud es una sombra larga y persistente. Por eso es vital recordar no solo la brutalidad del sistema, sino también la inextinguible luz de la resistencia humana. Recordar a aquellos que, como nuestros protagonistas, se negaron a aceptar el mundo tal como era y lucharon por el mundo como debería ser. La verdadera medida de una persona, nos dice esta crónica, no se encuentra en la cuna en que nace ni en la herencia que recibe, sino en la nobleza que cultiva en su espíritu. Se encuentra en la capacidad de amar sin barreras y en la valentía de defender ese amor contra el mundo entero. Imaginemos por un momento a Antonio y Esperanza, ya ancianos, sentados en el porche de su casa, rodeados no de riquezas, sino de hijos y nietos libres. Su legado no fue una firma en un libro de contabilidad, sino una generación de personas que crecieron sin conocer el significado de la palabra amo. El viaje de ellos nos enseña que las verdades más importantes a menudo son las que un sistema entero intenta ocultar. Nos muestra que la justicia, aunque a veces parezca imposible, siempre encuentra un camino a través de los actos de aquellos que se niegan a rendirse. Si usted cree que estas historias de coraje deben seguir siendo contadas, que los secretos del pasado deben salir a la luz para iluminar nuestro presente, su suscripción a este canal
es el apoyo que nos permite continuar esta misión. Gracias por acompañarnos. Que la historia de Antonio y Esperanza les inspire a reconocer que el amor, cuando es verdadero y valiente, no es solo un sentimiento, es la fuerza más liberadora que existe.